Muy pero muy buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programita, bienvenidos a un nuevo podcast de Fútbol en Foco, señoras y señores. Arranca otra semanita más de fútbol, una semanita muy cargada, un fin de semana muy cargado. Pero antes que nada, hoy sí, atentos, le voy a dar la bienvenida al señor Juan Pablo Scheffer. JP, ¿cómo andás? Estamos de vuelta, estamos aquí. Sí, muchas gracias, Nano, por la presentación. Estamos aquí para un gran programa. Claramente, la semana pasada extrañé mucho a todos los fútbol foqueros, a la comunidad foquerense. Y bueno, ahora nos toca estar aquí de nuevo para poder traerles toda la info y todas las noticias. Primero que nada, quiero, bueno, agradecerle por el programón que se mandó la semana pasada, que fue una cosa de loco. Realmente la llevó como Nasasi, abajo del brazo, bien apretada, y terminó el programa de la mejor manera. Creo que nos divertimos todos los oyentes. Bueno, muchas gracias, señor. Le doy la bienvenida nuevamente. Espero que no se vaya más del programa, porque la verdad es que yo lo extraño, porque no es lo mismo hacer el programa sin vos, Juanpa, porque yo me pongo a hablar y yo me copo mucho hablando, pero no tiene la misma dinámica. La gente no lo escucha de la misma manera, porque yo lo hago como más informativo, más formal, así, y falta que vengas vos ahí a poner la telita para cortar, para hablar de todos estos temas, para irnos por las ramas, cómo nos vamos, para hablar de un montón de cosas. Bueno, hoy tenemos un programón porque tuvimos en realidad un fin de semana muy cargadito de fútbol, con muchos nuevos campeones de liga, con muchos partidos interesantes. Venimos de una semana de definiciones de semifinal de Champions, de semifinal de Europa League, que ya vamos a estar hablando de eso. Y hoy también tenemos una propuesta para la gente, que para que se queden escuchando el programa hasta el final, para que se copen con nosotros hablando de estos temas. Fuera de aire estábamos hablando con JP y nos fuimos por las ramas casi 10 o 15 años atrás en el fútbol, en la historia del fútbol, hablando de jugadores que marcaron época o jugadores que nos marcaron nuestra infancia futbolística. Y eso lo vamos a dejar para el segundo bloque del programa, porque queremos que ustedes también vayan pensando, mientras nosotros vamos presentando los otros temitas, vayan pensando así y vayan trayendo recuerdos de jugadores que a ustedes les marcaron su infancia. Así que nada, JP, vamos a arrancar con el programa de hoy, ¿te parece? Me parece perfecto, me encantó entonces lo que tiene que hacer la gente, que es pensar simplemente, como bien dijiste tú, en esos jugadores que marcaron, ¿no? Que marcaron un poco la época de tu infancia, ese típico jugador que ibas al campito y decías, Yo ja, soy ese. hoy soy, sí, yo soy ese, hoy me toca hacer este. Y cuando te ibas al arco, siempre agarrabas un golero. Y bueno, ese tipo de jugadores queremos que luego más tarde nos digan, a ver, nos comenten ahí como siempre, que se pongan en comunicación con nosotros, para que, bueno, también sepamos cómo fue su infancia, si fue tan alegre como la nuestra, que nosotros, uff, habremos sido jugadores, ¿no? Sí, aparte nosotros tuvimos la ventaja de que justo agarramos un recambio generacional de jugadores de época más antiguos del fútbol a un poco los ídolos y las estrellas que hay hoy en día, que ya están prácticamente para retirarse, pero agarramos ese vaivén, ese abanico de jugadores que salieron tantos buenos jugadores en su momento, y le vamos a recordar a la gente que para contarnos quiénes fueron los jugadores que marcaron su época, su infancia futbolística, nos pueden dejar el comentario en la caja de comentarios. Pueden suscribirse al canal, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos la red social oficial del programa, es en Instagram, arroba futbolenfocopdcst, o sea, podcast abreviado. Y ahí nos pueden mandar su mensaje también para contarnos qué jugador les trajo recuerdos así. Y bueno, obviamente seguirnos en nuestras redes sociales, las redes del señor JP Sheffer, que las va a decir ahora. Sí, señor. Pueden seguirme en las redes como JP Sheffer, pero todo escrito, ¿eh? Y lo voy a deletrear hoy, ¿sí? Porque hoy estoy contento, hoy estoy alegre y tengo paciencia. Así que es lo más importante. J. Entonces, Jotapepher. SCHEFFER. Ese es mi perfil de Instagram para todos aquellos que se han mareado, que dicen, ¿cómo carajo tengo que escribir esto? Bueno, así como les acabo de decir, también me pueden encontrar en Twitter como JP Sheffer, pero ahora sí, ahora no es JOTA, ahora es JP y mi apellido 14 en Twitter. Y bueno, ahí nos pueden escribir y estamos 24/7 para ustedes. Muy bien, bueno, mis redes sociales son un poquito más sencillas, arroba vikingo-nano, tanto en Instagram como en Twitter. Yo la hago cortita y al pie, como los jugadores de antes, cortita y al pie. Bueno, señor, Usted sale a jugarlo y que sea lo que tenga que pasar ahí, soy ¿no? un Ya distinguido, exacto, sin un vuelta, distinto. sin vuelta. Bueno,
Estoy dejando un detalle, no menor, que me olvidé de comentarle. Y es que tenemos que mandar un saludo muy especial para mucha gente. No tanta como la de Peñarol, pero sí mucha gente. Porque fue el cumpleaños del Club Nacional de Fútbol, señor. Un gran cumpleaños tuvimos entonces, una institución Sí, laureada del fútbol uruguayo que ¿cuántos años cumplió ya? Que perdí la cuenta. 124, señor. Bueno, 124 añitos. Desde aquí un saludo enorme desde España para todos los hinchas tricolores que nos siguen en este podcast. Y bueno, esperemos que sea un año que a Nacional le traiga alegría, sobre todo internacionales, ¿no? Que es la que nos Sí. gusta a todos los uruguayos. Sí, esperemos que le vaya bien al equipo Bolso en la Copa Libertadores y que lleguen más lejos, obviamente de lo que va a llegar Peñarol porque no está, y que lleguen más lejos de lo que va a llegar Peñarol también en la Sudamericana porque también se va. Y la verdad es que ni la matemática te sale. Ya cuando estás en esa zona roja donde ni siquiera haciendo un cálculo hay esperanzas, claramente podemos decir de que Peñarol está Sí, fuera de la Copa y bueno, Nacional es la gran alegría que puede tener el uruguayo en copas internacionales también. Ojo a Danubio, ¿no? Ojo a Danubio que está sorprendiendo en el grupo de sí. Copa, así que también podemos esperar un gran rendimiento del conjunto de la curva. Bueno, mucha suerte para los equipos uruguayos entonces en competiciones internacionales. Y hablando de competiciones internacionales, JP querido, hoy tenemos un programa de día martes muy cargado, porque hubo semifinales de Champions League, jugaron dos equipos italianos en realidad. El primero de ellos, la Roma, la Loba, jugó contra el Bayer Leverkusen, que venía a hacer un muy buen partido contra el Unión Saint-Gilloise, su equipo. Y bueno, perdió en Roma, perdió en el Estadio Olímpico 1-0 con gol de Eduardo Bove al minuto 63. La Roma ganaba 1-0 este primer partido de semifinales de Europa League. Bueno, era un partido muy importante para ambos equipos porque claramente en Italia no es fácil ganarle a la Roma. Leverkusen que viajó con la esperanza de llevarse aunque sea un empate, sin embargo, termina siendo el partido cerrado que pensábamos, pero con victoria para los dirigidos por Mourinho. Sí, Mourinho que por un momento pensó que casi estaba eliminado porque el equipo farmacéutico hizo muy buen partido a pesar de haber perdido 1-0. Fue un partido muy cerrado como bien decías vos. Pero bueno, que la Roma logró resolver porque tuvo más remates y más remates al arco en realidad, los cuales tuvo más efectividad porque de los 5 remates que tuvo convirtió un gol. El Bayer Leverkusen llegó 2 veces y no pudo convertir. La posesión igual de todas maneras la tuvo el equipo farmacéutico que la tuvo con un 62%. O sea, la pelota del partido lo propuso el Leverkusen y la Roma salió a jugar a lo que sabe de contra. Sí, como siempre, ¿no? Creo que el planteamiento del entrenador portugués, por lo general, últimamente, es dejarle la posesión al otro equipo, ¿no? Sí, Y en este caso se la dejó y digamos que por una gran diferencia, porque 62-38 en porcentaje estamos hablando de, muchísimos minutos de partido donde el equipo alemán era el que llevaba la batuta, donde era el que estaba buscando. Aparte, digamos que el gol llega a los 63. sí, No es que el gol fue a los 5 minutos de empezar el partido y de que claramente tenés que salir a empatar el partido y que por eso tenés más posesión que el rival. Así, esto no fue el caso, sino que desde el primer minuto el equipo alemán salió con la intención de tener la pelota y la Roma esperando, ¿no? sí. Agazapado, esperando una buena contra que le termina dando resultado, como bien acaba de decir usted, al minuto 63. Sí, bueno, algo típico de este fútbol italiano últimamente, que los equipos salen más a jugar de contra que a proponer, siempre le entregan la pelota al rival, pero bueno, es una manera de jugar y bueno, como bien se decía antes, cuando recién empezó la época Guardiola, por ejemplo, con el Barcelona, que era la época de tener la posesión de la pelota, que todos los equipos intentaban eso, tener la pelota no siempre te gana el partido, o sea, vos podés tener un 70 o un 80% de posesión y te puede ganar el otro equipo que tiene un 20, ¿entendés? O un 10% de la pelota y va y te llegan 2 veces, te hacen un gol y se te terminó el partido. Exactamente. Comparto en su totalidad lo que usted está diciendo. Me parece que cuando sucede esto hay que tener mucho cuidado. Me parece que hay planteamientos un poco más ofensivos también en el fútbol y bueno, realmente creo que hoy por hoy veo una final quizás italiana. ¿Usted ve una Roma-Juve en la final o cómo la ve?
Sí, puede ser, es muy probable que así sea porque vamos a hacer un paralelismo con el otro equipo que jugó la semifinal, el otro equipo italiano, Juventus, que jugaba contra Sevilla, su primer partido de semifinal de Champions, que pasó algo más o menos parecido. El Sevilla que venía de hacer unos muy buenos partidos contra Manchester, dejándolo eliminado. Sevilla que le gusta más tener la pelota, que le gusta más tener la posesión, salió a jugar un partido de tú a tú y arrancó ganando con un gol de En-Nesyri al minuto 26. En-Nesyri que viene prendido fuego, viene haciendo goles hace 3 4 partidos. Intratable el marroquí. Bueno, al minuto 26 ponía el 1-0 de Sevilla y recién al minuto 90 más 7, casi cuando se estaba por terminar el partido, la Juventus estaba peloteando, lo estaba apedreando el rancho de Sevilla y con un gol de córner, una jugada de córner con 3 cabezazos en el área, ponía el 1-1 Federico Gatti, el defensor, y bueno, empataba el partido 1-1. Sí, un resultado que realmente creo que nos termina, bueno, sorprendiendo un poco a todos. Yo que, como ya dije en otros podcasts, considero que el Sevilla es el gran dueño, ¿no?, de la Europa League, porque si ustedes recuerdan la época de Chevantón, el Sevilla en esa época se ganó 2 títulos al hilo, era un equipo que siempre estuvo bien y que siempre ha estado bien en esta competencia. Entonces me parece que a pesar de que la Juventus es, desde mi punto de vista, candidata a ganarla, me parece que el Sevilla, bueno, también tiene que ser considerado como un rival potente que puede perfectamente llegar a conquistarlo, ¿no? A mí me gustaría repasar un poquito lo que es el equipo, ¿no? El equipo tanto del conjunto alemán como del conjunto español, porque tenemos, como usted bien dijo, al marroquí, que le vino bárbaro el Mundial. Yo creo que de todos los jugadores que disputaron el Mundial, de los mejores, digamos, daños que no son daños, sino efectos secundarios, vamos a decirlo así, Sí. de todos los jugadores, me parece que este señor, En-Nesyri, fue de los que tuvo mejor rendimiento después del Mundial, con un gol espectacular que realmente pone al Sevilla en pelea. Recordemos que el Sevilla también tiene otro argentino, que es el señor Lucas Ocampos. ¿Lo recuerda? De Sí, River Plate, sí, lo recuerdo, sí. gran jugador. Y también tiene al Huevo Acuña, ¿no?, de lateral izquierdo. Exacto. Nombres muy conocidos. El Bono, por ejemplo, también goalkeeper de la selección marroquí. Sí, Jesús Navas, el interminable. sí. Rakitic. Sí, Gran bueno, equipo de Sevilla. Rakitic que se mandó un partidazo. O sea, el partido contra Juventus fue un partidazo del croata. Fue impresionante realmente, ¿no? Creo que inclusive podrían haberse llevado la victoria y nadie hubiese dicho nada, ¿no? Ujú. Exactamente. Rakitic que para la edad que tiene hizo un partidazo, se lo metió en el bolsillo a la Juve por momentos, no tenían cómo pararlo, la única manera que lo podían parar era con falta y que eso era peligroso porque la Juventus le hacía falta a Rakitic y obviamente Rakitic iba a patear el tiro libre después y las pelotas pasaban rozando los travesaños. Sí, exactamente, ¿no? Yo creo que es un jugador, bueno, espectacular. A mí me gustaba mucho en ese Barcelona de Luis Suárez, Neymar, Messi, ¿no? Creo que Rakitic ahí era un componente muy importante. Luego es verdad que bajó su rendimiento y bueno, hoy en día quizás no está entre los 5 mejores mediocampistas, pero está ahí. Yo creo que Sí. entre los 10 mejores puede estar, ¿no? Un Rakitic, perfectamente. Sí, 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 tal cual. Para mí, sinceramente, Rakitic no encontró tampoco su lugar en Barcelona y yo creo que le sienta mejor jugar en un equipo como Sevilla. Para mí, opinión personal. Y estamos de acuerdo en que la mejor versión, sin duda, fue la del Sevilla, ¿no? Aquel Sevilla previo a ir a Barcelona, ¿no? Sí. Sí, bueno, Rakitic que supo levantar la Champions, iba a decir, la Europa League 2 veces. Exactamente. Sí, un jugador ganador, jugador Sí, ganador. Que la gana con el Sevilla y la otra también con el conjunto andaluz. sí, dos copas seguidas, dos copas de Europa seguidas con Unai Emery, cuando era Unai Emery el técnico Es de verdad. Sevilla. Antes de ir al Arsenal, sí, Exacto. correcto, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, hablando de campeones, señor,
tenemos un campeón. Vamos a hablar de una liga poco conocida, poco televisada, podríamos decir, porque venimos de una semana, de un fin de semana de campeones, de coronaciones. Tuvimos a Peñarol campeón de la Apertura en Uruguay, tuvimos a Napoli campeón del Scudetto en Italia. Bueno, este fin de semana tuvimos campeón al Barcelona de la Liga Española también, que ya vamos a estar hablando de ese tema. Y nos vamos a ir a un país que es poco conocido del fútbol, pero que todos conocemos por lo menos un equipo de ese país. Estamos hablando de la liga griega, Superliga griega, que se definió el fin de semana. Fue un infierno, una caldera el estadio donde se definió el partido, porque el AEK es el nuevo campeón de la liga griega y por lo tanto lo vamos a ver en Champions. Bueno, la AEK, que tiene colores aurinegros, ¿verdad? Sí, Amarillo y negro, si no me exactamente. equivoco. Sí, Es un conjunto en el cual han pasado uruguayos. Yo recuerdo el Loco Abreu llegó a jugar en el AEK. sí. ¿Sabe quién llegó a jugar? ¿Usted se acuerda aquel delantero riverense de Peñarol, Sergio Leal? Sí, me acuerdo, sí, sí. Sergio Leal, si no me equivoco, también pasó por el AEK. O sea que, bueno, tuvimos ahí un par de representantes importantes en ese equipo que, bueno, ha vuelto a campeonar. Hacía mucho, ¿no? Que Sí, no salía campeón. hacía bastante que no ganaba la Liga Griega. Bueno, se coronó campeón de la Superliga en la ciudad de Atenas, porque recordemos que la AEK es el cuadro de la capital de Atenas. Bueno, y hablamos de un poco de jugadores uruguayos en la Liga Griega, pero hubo un tiempo en donde equipos uruguayos jugaban amistosos de pretemporada, por ejemplo los grandes, jugaban amistosos de pretemporada con equipos griegos. Yo me acuerdo de ver un par de amistosos de verano entre Peñarol y el Ari Salónica, no sé si usted se acuerda. Sí, bueno, hubo una gira importante, ¿no? En ese Sí, año creo que ya estaba Diego Aguirre como entrenador sí, exacto. y se hizo una gira muy importante, si no me equivoco, eso fue después de la Copa Libertadores 2011, porque recuerdo que estaba Marcelo Salayeta ya en el equipo, Sí, fue preparándose para el 2012, si no me equivoco. sí, sí, sí. Eh, y recuerdo que también vino por España, estuvo jugando un partido contra el Levante también, creo que esa fue la gira y bueno, Sí, eh, después hubo un amistoso contra Real Madrid, muy recordado por aquel despeine del Pato Sosa ¿se Cristiano. acuerda? Sí, sí, sí. Increíble, increíble. Bueno, Esas cosas realmente que no se olvidan, ¿no? No se olvidan más, por lo s- que los vivimos, son sí, momentos algo pintorescos. que tendrían que suceder, ¿no le parece que tendríamos que ir más seguido, o Sí, venir, mejor dicho, más seguido a Europa a jugar encuentros amistosos? A mí me parece que tendría que ser algo habitual. sí, yo creo que es una manera también de levantar un poco el nivel de los planteles en el fútbol uruguayo, porque pasamos, no sé si usted recuerda, pasamos de ese tipo de giras y de amistosos con cuadros griegos, por ejemplo, cuadros españoles, a jugar en Estados Unidos, amistosos de pretemporada contra equipos estadounidenses o mexicanos que si bien no son malos partidos amistosos, no son malos partidos de preparación, no aportan lo mismo que capaz que le puede aportar, yo que sé, jugar a Peñarol contra un Olympiacos, un Panathinaikos, un PAOK, un Ari Salónica, hablando de cuadros griegos, ¿no? Sí, claro, sí, sin duda. No, a mí me parece que el fútbol uruguayo perfectamente puede hacerlo. A mí me parece que tendrían que destinar una cantidad del presupuesto bueno, para esto, ¿no? Para hacer una gira. Tenemos mucha gente, pero muchísima gente hincha tanto de Peñarol como de Nacional en el exterior. A mí me parece que es una oportunidad tremenda para ir a ver a tu equipo, ¿no? De todas las horas. Y por eso me parece que tendría que hacerse. Me parece que tendría que por lo menos cada 2 años mínimo tendría que hacerse una buena gira por Europa también. Y también de esa manera uno puede estar orgulloso, ¿no? Porque usted fíjese, en este momento yo me encuentro en España, y si viene a jugar eh, el equipo de mis amores, claramente, Sí, yo voy a ir a mirarlo y con un orgullo tremendo, porque seguramente voy a invitar a gente de la cual le estuve atomizando acerca de ese equipo, sí. y van a tener que ir a verlo. Y entonces creo que es la manera también de que nos conozcan en el mundo. Sí, sí, porque si no siempre quedamos más o menos en la vuelta, ¿vio? Por ejemplo, esta temporada hubo amistosos con equipos argentinos en la Copa Río de la Plata. Si bien los cuadros argentinos obviamente tienen mucho más nivel que los cuadros uruguayos, les fue muy bien a los equipos uruguayos en esos amistosos.
Pero bueno, yo sinceramente pienso lo mismo que vos, Juanpa. Yo creo que tendría que volver a darse eso de los partidos amistosos en Europa, de las giras por Europa, las preparaciones, porque si no tampoco, más allá del reconocimiento, tampoco se levanta el nivel. Porque seguramente la gente en este momento está pensando, estos dos están hablando de la liga griega, que no la mira nadie, pero ojo, gente, porque en la liga griega hay muy buen nivel. Estamos hablando del AEK de Atenas, que salió campeón de la Superliga griega. Pero no, un dato no menor es que la conquistó con 83 puntos. O sea, tuvo una muy buena campaña. Un disparate, 83. ¿Cuántos equipos participan de la liga? Son 12 equipos. O sea que juegan unas Sí, tres vueltas. 3 vueltas, O sí. Juegan 3 vueltas ah, y se define con un Final Six, que juegan los 6 primeros y los otros 6, perdón, son más de 12, son 14 equipos son. Me muy comí dos. bien. O sea, la definición del campeonato se juega un Final Six, que quedan los 6 primeros, y los otros 8 que quedan en la parte de mitad de tabla hacia abajo, juegan entre ellos para ver quién desciende. Perfecto, Y descienden los perfecto. dos últimos del campeonato. Siempre los dos últimos. Siempre los dos últimos y así se va dando el campeonato. Ahí está. Bueno, y ahora me gustaría saber la posición final de los equipos quizás más conocidos, ¿no? Olympiacos, Bueno, les cuento. mismo PAOK. Sí, tenemos en el Final Six que definió el campeonato de la Superliga de Grecia, tenemos a la AEK Atenas, obviamente campeón, en primer puesto, en segundo puesto y en tercer puesto dos viejos conocidos que todo el mundo los debe conocer porque incluso participan bastante seguido en Champions, Panathinaikos y Olympiacos, segundo y tercero respectivamente, en cuarto lugar se encuentra el PAOK, en quinto lugar el Aris Salónica del que estábamos hablando y en sexto lugar está el Bolos. El Bolos. Bolos. Bien, Claro, hay y equipos también nuevos, ¿no? sí, y después en la parte baja de la tabla, el primero de mitad de tabla hacia abajo tiene 41 puntos, o sea que tampoco juega tan mal. Tenemos a Lofi, está el Atrómitos, el Giannina, Asteras, Paten- Panetólicos, que es el quinto de la segunda zona, Lamia, el Lónicos de Nicea y el Levadiacos, que también es bastante conocido el Levadiacos, esta vez está en zona de descenso, o sea, es el último. Bueno, muy bien. Así que entonces ahí tenemos un resumen, digamos, de lo que es la liga griega que Sí, vuelve a festejar el AEK. En sí, Atenas están contentos, entonces, sí, sí. un resultado muy positivo. ¿Y tiene algo ahí por la vuelta también? ¿Algún otro campeonato que se esté por cerrar o cerrando? Sí, bueno, nos vamos a ir rápidamente de Grecia al fútbol inglés, porque en Uy, la... no, no, Sí, sí, no. sí, Este usted, es uno. usted ya sabe de lo que le voy a hablar, ¿eh? Bueno, tenemos en la Premier League inglesa, está por coronarse campeón el Manchester City, que yo lo comenté en el podcast anterior que usted no estuvo, está en primer lugar el Manchester City con un partido menos que el Arsenal todavía, pero con 4 puntos más, porque el Arsenal disputaba un partido y muy importante por puntos contra el Brighton y perdió. Pero no solamente perdió, perdió por goleada. No, es lamentable, ¿no? Realmente, inclusive me parece que la gente se terminó yendo, ¿no? Sí, Del sí, sí, estadio. efectivamente, se terminó yendo la gente en el minuto 60, ya la gente se estaba yendo. Obviamente poquita gente, ¿no? En el minuto 60 poquita gente estaba abandonando el estadio, pero cuando llegó el minuto 80 ya fue el éxodo masivo del público gunner, porque fue cuando estaba por llegar el segundo gol. Brighton convierte el primer gol con Julio Enciso al minuto 51. En el primer tiempo fue un partido muy parejo, tuvo bastantes chances el Arsenal, eh, y bueno, Brighton jugó un partidazo obviamente. Julio Enciso hace el primer gol del Brighton al minuto 51 y al minuto 86 Undav hace el segundo gol, pone el 2-0 y ahí la gente empieza un éxodo masivo que todas esas personas, todos esos aficionados Gunners se fueron y se perdieron del último gol de Brighton que convirtió el tercero con Estupiñán al minuto 90 más 6, o sea, finalizando ya el partido, creo que era la última jugada de la penúltima y luego de ese gol se termina el partido. Bueno, realmente impresionante su resumen entonces de lo que fue este partido. A ver, si repasamos lo que es la historia del Arsenal, lamentablemente vamos a vivir algo muy similar a lo que acaba de pasar, ¿no? Yo realmente me considero un simpatizante de este equipo, pero fui engañado, como si le hubiesen dado un caramelo a un niño
para que luego nunca más tenga ese caramelo. Y una cosa así fue. Realmente, claro, es lamentable porque aquel Arsenal invencible, ¿no? Que desplegó un fútbol increíble, inolvidable, terminó siendo un oasis dentro de un desierto enorme que tiene kilómetros y kilómetros de desierto en el que está metido el Arsenal, en el que ya abandonó dicho desierto Arsène Wenger porque vio que hasta el camello no iba a llegar hasta el Sí, próximo oasis. sí, sí, sí. Entonces realmente yo creo que ahí estamos todos los simpatizantes del Arsenal en este momento. Estamos metidos ahí en las dunas, estamos esperando un milagro, realmente algo de agua y no aparece el agua. Yo en este, te juro que yo en este campeonato veía a lo lejos y veía las palmeras, dije, se va a venir el campeonato. Increíblemente, una vez más, el Arsenal se pincha al final del campeonato y se complican. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, yo siempre lo molesto a usted con el Arsenal porque yo me río de esta situación porque obviamente yo no soy simpatizante del Arsenal, pero siempre le pasa lo mismo. O sea, es un equipo que siempre le faltan 5 para el peso. Siempre le pasa absolutamente lo mismo. Parece que fueran hermanos junto con el Borussia Dortmund en Alemania. Bueno, lo estábamos hablando con usted antes de grabar el programa, que es increíble, pero no se le da. No se le da al Arsenal, puede tener un equipazo, puede tener un técnico muy bueno, puede hacer un campañón, pero siempre que llegan los partidos importantes, los partidos por los puntos que duelen, siempre le pasa lo mismo al Arsenal. Bueno, y ahora le da 4 puntos de ventaja al City, con un partido menos todavía, que si llega a ganar el próximo fin de semana ya se corona campeón de la Premier. Y un Manchester City que viene de semifinales de Champions, de empatar con el Real Madrid y que prácticamente ahora el próximo fin de semana ya se puede coronar y ya va con mejor cara a enfrentar el partido de vuelta de semifinales, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Esto ya es otra cara, esto es algo que cambia muchísimo. Y imagínense también la tranquilidad que debe tener Guardiola, ¿no? Yo creo que Sí, Guardiola, aparte con los bonos económicos que le van a pagar seguramente a este muchacho, a este señor del fútbol, mejor dicho, sí. por llegar a las instancias que está llegando, uf, no tiene nombre, ¿no? Una cifra de 6 dígitos, me parece, Bueno, tranquilamente. estamos hablando de un Manchester City que en el último periodo de pases gastó 2.000 millones en traspasos, o sea, Bueno, a ver, me parece que plata no falta ahí, ¿no? no, O sea, obviamente que plata no falta, y bueno, y menos le va a faltar la próxima temporada, ¿no? Con la temporada que está por finalizar. Y yo sinceramente tengo algo para decir y es que Arsenal yo creo que si quiere ganar, quiere volver a los títulos, por lo menos a nivel nacional en Inglaterra, tiene que apostar realmente por jugadores que no les pese la camiseta en los momentos importantes, en las instancias importantes, tener un plantel sólido porque eso es algo que le pasa siempre, temporada tras temporada, tiene muy buenos fichajes, tiene muy buenos jugadores de altísimo nivel, pero que les puede la presión, les pudo la presión en la Europa League, que quedaron eliminados con Sporting Lisboa, después llegaron los partidos importantes de Premier y perdieron un montón de puntos. No tiene la misma regularidad toda la temporada, no es un equipo regular, yo creo que es el problema inicial del Arsenal, que es que necesita regularidad, necesita un plantel regular que mantenga resultados durante 38 partidos, lo cual obviamente es muy difícil porque todos los equipos tienen altibajos, pero estamos hablando de un Manchester City, por ejemplo, que mantuvo una regularidad en la temporada, un Newcastle que viene haciendo una muy buena temporada, pese a ser un poco irregular, pero logra los objetivos que se propone. O si no, lo otro que puede hacer el equipo Gunner es plantearse objetivos más realistas. Porque yo no sé cuáles eran los objetivos para esta temporada con Arteta, pero obviamente que ganar el campeonato yo creo que era uno de los principales objetivos. sin duda, sí, sí. Es que claramente era el objetivo, ¿no? Que le terminaba quedando al Arsenal bueno, para poder salvar la temporada. Yo creo que había hecho una inversión importante también, digamos, dentro de los parámetros del Arsenal, ¿no? No podemos comparar lo que es una inversión del City con la del equipo londinense, pero aún así fue mucho el dinero que se invirtió en jugadores talentosos, jóvenes, que le podrían cambiar la cara a este Arsenal. Y sin embargo, bueno, no se va a conseguir el objetivo, al parecer. Tiene que ocurrir algo realmente difícil de ver, difícil de imaginar, Sí.
para que el Arsenal pueda conquistarlo. Así que lamentablemente para todos los simpatizantes del Arsenal, un fuerte abrazo y bueno, tendremos que seguir en estas dunas interminables de decepciones, de fracasos y sobre todo de falsas esperanzas, ¿no? Que nos Sí. genera este equipo. Bueno, una temporada más, señor, que va a estar lejos del título, obviamente. Vamos a ver si en la próxima temporada tiene suerte. Algo que hay que explicarle a la gente también, que seguramente está escuchando el podcast y no entienda, es que a los equipos ingleses o a los fanáticos ingleses en realidad les importa más ganar la Premier que la Champions. Entonces, obviamente que para un equipo como el Arsenal, el City, el Manchester United o el Liverpool, que siempre están peleando los primeros puestos, es más importante para sus fanáticos ganar la Premier, ganar el campeonato doméstico, que ganar incluso la Champions, porque ellos saben más o menos que la Champions siempre se miden con equipos muy fuertes. Pero obviamente que la Premier League, además de ser un campeonato muy parejo, es un campeonato accesible. O sea, para estos equipos es un campeonato accesible y más con el tema de las inversiones que tienen, etcétera. Entonces tienen planteles como para lograrlo. Entonces su objetivo principal siempre, todas las temporadas, es ganar la Premier. Y estamos hablando que el Arsenal siempre le pasa lo mismo. Manchester City, que viene dominando las últimas Premier, porque si no me equivoco de las últimas 5 ganó 4. Y el Manchester United, bueno, también otro plantel que se decepciona, otros hinchas que se decepcionan porque no pueden conseguir el objetivo. Liverpool le pasa un poquito lo mismo. Newcastle no tanto, que está en tercer puesto y está haciendo una muy buena campaña, porque el Newcastle por lo general es un cuadro de media tabla. Y hablando de cuadro de media tabla, que yo siempre me burlo del Arsenal, que para mí tendría que estar en media tabla, pero lamentablemente no pasa así. Un equipo de media tabla es mi equipo, el cual yo soy simpatizante en Inglaterra, que es el West Ham, que viene haciendo una mala temporada a nivel doméstico, pero que en Conference está en semifinales. Es impresionante, ¿no? Es algo creo que tiene que quedar en la retina de todos los que nos gusta el fútbol, porque fíjense ustedes cómo a veces uno se olvida de esto y trata de hacer comparaciones ridículas donde cree de que por algún motivo, ya sea porque quiere comparar cómo le va en el torneo local y después se pone a hacer cuentas, pero mirá, fíjate que le va a tocar en el torneo internacional con este que le va mucho mejor en su liga, pero después termina pasando algo totalmente contrario. Y esto se debe a que hay una motivación de los jugadores. Cada vez que un jugador va a disputar un campeonato, tiene mucho que ver también lo que son los premios que pueda tener este jugador, tiene mucho que ver lo que es también el objetivo del club, ¿no? Las ambiciones que pueda tener la institución, porque esto cambia todo. Fíjense que a veces en el torneo local la ambición o el objetivo es bajo Sí. y le pasa a estos equipos así de media tabla para abajo que, claro, tienen la gran opción de generar un impacto más grande en el mundo del fútbol en el torneo internacional, ¿no? Sí, bueno, West Ham que estuvo jugando la Europa League, equipo que estuvo jugando la Europa League, después quedó eliminado y pasó a jugar la Conference. Y los partidos que tuvo en la Conference no fueron fáciles tampoco, viene haciendo muy buenos partidos, ganando. Bueno, le ganó al AEK Larnaca, después jugó contra el Gent y ahora se está enfrentando al AZ Alkmaar de la Liga Eredivisie, del equipo de los países neerlandeses. Y bueno, la otra llave de semifinales es Fiorentina-Basel, o Basilea, como más les guste, que son dos equipos también muy, muy importantes, muy conocidos a nivel internacional, y es una linda semifinal. Basilea que dio la sorpresa y le ganó a Fiorentina 2-1 su partido, y West Ham que también mismo resultado ganó 2-1 contra AZ Alkmaar, y en caso de que se vuelva a repetir en el partido de vuelta, se estarían enfrentando un equipo londinense contra un equipo de la capital de Suiza. Exactamente, vamos a tener un gran partido. A mí me gusta mucho de Basilea porque es el equipo de Roger Federer, ¿no? Sí, Del ex tenista, el gran sí. maestro Roger. Y bueno, por la otra llave también un partido súper interesante. Ustedes, si tienen que decir un candidato, ¿quién maneja como candidato a ganarlo? A ganar la conference. Sí, el Yo equipo de las burbujas. Sí, bueno, obviamente que quiero que gane West Ham. Lo veo muy bien también para una posible final contra el Basilea. Pero bueno, el Basel que también viene jugando muy bien, porque ganarle a la Fiorentina es un equipo bastante complicado, un fútbol suizo que no es muy destacado a nivel internacional.
y que está dando la sorpresa contra un equipo italiano y de los primeros, porque si bien la Fiorentina esta temporada no ha hecho una muy buena temporada, siempre está en los primeros puestos de la Serie A. Exactamente. Esa es la actualidad de la Fiorentina, un equipo que ha sabido tener mejores temporadas quizás a nivel local, pero este año realmente no ha sido muy bueno su desempeño, ha tenido un desempeño un poco irregular en lo que es la Serie A, entonces fíjese usted que se la jugaba toda también a esta tercera competición a nivel europeo, ¿verdad? Que es la Conference. Sí. A esta competencia de tercer nivel, mejor dicho, que me he expresado incorrectamente. Entonces, claro, hay que dejar de subestimar a los equipos que quizás no vimos en un pasado. Equipos como es Basilea, equipo como el equipo suizo, que es también, bueno, este equipo suizo, perdón, que también es un conjunto nuevo quizás para muchos, ¿no? Pero no hay que subestimar, no hay que subestimar y hay que pensar de que hay nuevas instituciones en el mundo del fútbol que van a empezar a hacerse conocer. Sí, obviamente. Bueno, usted sabe que yo soy un enfermo del fútbol, que a mí me encanta ver ligas que no mira nadie. Y la verdad que esta temporada estuve viendo ligas que están como resurgiendo. En diferentes países, obviamente, diferentes ligas que están resurgiendo un poco a nivel internacional. Se vio un poco en esta Conference, en esta Europa League, en esta Champions, de cuadros que están empezando a sacar un poquito más la cara. Bueno, tuvimos la sorpresa del Unión Saint-Gilloise en la Europa League. Hablando de la Eredivisie, por ejemplo, la liga holandesa, tenemos a Feyenoord en primer puesto, al PSV Eindhoven, que siempre está presente en competiciones internacionales, obviamente que el Ajax, que esta vez está en cuarto puesto, se está quedando fuera de competiciones europeas, y tenemos un AZ Alkmaar que está dando las sorpresas, está en semifinales de Europa de Conference, perdón, y se está metiendo en la próxima Conference porque está en tercer puesto en la liga local. Entonces, hay un resurgimiento también de un poco de los equipos pequeños del viejo continente. Pasa lo mismo con la liga suiza. Esta temporada, por ejemplo, estuve viendo mucho fútbol escocés y también está pasando lo mismo, que hay cuadros que están destacando mucho y que yo sinceramente espero para el bien del fútbol que en las próximas temporadas estén presentes en copas, porque les da un poquito más de jugo, les da un poquito más de color ver estos equipos en copas internacionales, porque si no siempre se repiten los mismos también. Claro, exactamente, ¿no? Está bueno, como bien usted dice, que haya un poco de cambio, ¿no? En los equipos, en las instituciones, que también el fútbol europeo no se estanque, que no sea siempre ver a los mismos. Entonces me parece muy importante. Usted está hablando ahora de una competición realmente, bueno, no, quizás no está en el top 3 o top 5 pero lo pelea, ¿no? Perfectamente puede pelear un top 5 de mejores ligas de Europa. Entonces está bueno que esos equipos salgan a la luz. Sí, bueno, hablando un poquito también de ligas que están resurgiendo, el fin de semana hubo un partido muy popular, muy conocido, uno de los clásicos más antiguos del fútbol. Estamos hablando del fútbol escocés, se enfrentaba Celtic contra Rangers. Y a Suenan ver, las gaitas. sí, 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 Celtic contra Rangers, hubo un muy lindo partido, ganó Rangers, el clásico. Y bueno, Celtic está primero y se comió una goleada 3-0 del clásico rival. Exactamente. Bueno, son duelos que realmente marcan un poco lo que es la realidad que se está viviendo en Escocia, ¿no? Porque cuando gana uno, la otra mitad del país al otro día está triste. Sí, Entonces, me obviamente. parece que, claro, y más por una paliza así 3-0. Entonces, Sí, marca, bueno, una paliza, no sé si histórica, ¿no? Porque seguramente hubieron más no, hubo más, hubo más. contundentes, sí, pero para los últimos partidos que hemos tenido, realmente me parece muy importante. Y hay que destacar bueno, cómo resurge el Rangers después de irse a quiebra, ¿no? Usted recuerda Sí, que terminó descendiendo, tuvo que volver a primera y ahora vuelve a estar en lo más alto de la liga escocesa. sí, bueno, y estamos hablando de cuadros que resurgen, ¿no? Estábamos hablando de ligas que resurgen. El Rangers fue en la temporada pasada un cuadro que un equipo que resurgió un poco de sus cenizas también, después de una quiebra, después de malas temporadas. Estuvo presente en la última Europa League y fue finalista en la última Europa League. Correcto, correcto. Como si fuera poco, lograron llegar a una instancia muy difícil para un equipo escocés, como es la segunda competición más importante de Europa. Entonces me parece que tiene muchísimo mérito lo que está haciendo este equipo, que es dirigido por Brendan Rodgers, ¿correcto? El Sí, ex Liverpool, sí, exactamente. que Brendan dirigió a Rodgers, Suárez. exactamente. Brendan Rodgers que
Que bueno, que viene haciendo una muy buena temporada con el Rangers, si bien no está, no va a ser campeón, pero está en segundo puesto y está bien, porque Rangers viene de hacer una muy buena campaña el año pasado, se le fueron algunos jugadores importantes después de aquella final que perdió en la Europa League contra el Eintracht Frankfurt. Y bueno, se está un poquito resurgiendo. Pero así como hablamos de cuadros que resurgen, Juanpa, tenemos cuadros que se hunden. Y se hunden muy profundo. A ver, me está dando miedo. Sí, De quién estamos hablando? A ver. estamos hablando de un cuadro londinense, un cuadro muy popular en Inglaterra. Estamos hablando de un cuadro que supo disputar finales de Champions, que supo ganarlas, que tuvo muy buenas figuras, jugadores, bueno, jugadores que marcaron épocas, como un delantero muy conocido, que seguramente usted recuerde, el señor Didier Drogba. ¿Sabe de quién estoy hablando, verdad? Uf, qué Estamos, jugador. estamos hablando del Chelsea. Chelsea, equipo londinense muy popular en Inglaterra, que está pasando una crisis tremenda, pero tremenda. Y luego de un periodo de traspasos muy bueno, porque tuvo un periodo de traspasos que gastó mucha plata, que trajo jugadores muy buenos, entre ellos un campeón del mundo como es Enzo Fernández, pero que no puede salir de la crisis de los resultados que lo atormentan, que lo agobian. Y bueno, tenemos que hablar de una noticia que se dio el fin de semana y es que por todo este tema de la crisis que está atravesando Chelsea, su director técnico tuvo que dejar el cargo. Y viene en realidad, vino a Chelsea un muy buen técnico. Un técnico que creo que no estuvo en Chelsea nunca, si no me equivoco. Pero que sí estuvo en equipos ingleses y que dio muy buenas campañas y dio de qué hablar. Estamos hablando del señor Mauricio Pochettino, que se Gran nombre, presentó, ¿eh? sí, Cuidado. se va a presentar como el nuevo DT del Chelsea. Informó Fabrizio Romano que el acuerdo entre el entrenador argentino y el club londinense es total. Va a firmar un contrato de larga duración y comenzará su gestión a partir de la próxima temporada. Bueno, un fichaje importante para el banquillo del equipo londinense, los Blues. La verdad es que, bueno, esta crisis me parece que comienza un poco con el tema de la guerra, ¿no? Me parece que Abramovich, que como bien todos saben, los que siguen el fútbol, los que seguimos el fútbol, Abramovich, ruso, Sí. era el que ponía más capital en el Chelsea y toda esta situación de la guerra Entre lo Ucrania y obligó Rusia. a irse bueno, de este club, del Chelsea, el club que tantos años tuvo como bajo Máximo sus alas, inversor. digamos. Sí. Entonces, claro, entonces claramente ahora el Chelsea pierde patrocinadores, que eran importantísimos, patrocinadores que estaban poniendo mucho dinero y ahora se tiene que reinventar, ¿no? Y bueno, eligen al argentino Pochettino, que realmente tuvo una gran campaña en el Tottenham, demostró que sus equipos juegan bien al fútbol. En PSG quizás no les fue bien, pero vamos a ver qué pasa con el Chelsea, que invirtió mucho dinero, ¿no? Y que tiene un plantel que perfectamente con algún retoque la temporada que viene puede estar peleando por cosas importantes. Sí, bueno, un Chelsea que empató este fin de semana contra Nottingham Forest, que se encuentra en zona de descenso, con doblete de Raheem Sterling al minuto 51 y al 58, pero empató el partido en realidad porque venía perdiendo 2-0 desde el minuto 13, que Taiwo Awoniyi puso también un doblete al minuto 13 y al 62. Y Chelsea que empata este partido, no le sirve el empate obviamente, no sale de la crisis de resultados, es un Chelsea que tiene muy buen plantel, pero que no se le da y se está hundiendo poquito a poco en esa crisis que está inmerso y que esperemos que en la próxima temporada le vaya un poco mejor, porque en este momento se encuentra en la posición 11ª, o sea que está 11 en la tabla con 35 partidos, solamente ganó 11, empató 10 partidos, o sea, muy malos resultados, y perdió más de los que ganó, porque perdió 14 partidos, y está con 43 puntos en la Premier. Exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, realmente ha hecho un gran resumen, nos ha dado mucha información para que tengamos en cuenta lo que se nos viene, bueno, unas últimas fechas tremendas en Europa para liquidar muchos campeonatos. También podemos hablar de que en España
se está ya prácticamente liquidado, ¿no? Digamos el Sí, asunto. sí, sí, Y bueno, no sé si le tengo que hacer una pregunta, mire lo que le voy a decir. Si le tengo que decir que para mí la sorpresa de todas las ligas europeas, sí. digamos, de las competiciones europeas, el que ha resurgido y que me gustó mucho realmente que apareciera, desde mi punto de vista, fue el Napoli. Esa fue la gran sorpresa de esta temporada en cuanto a las ligas europeas. ¿Usted lo comparte o le parece que hay otro equipo que se merece más ese reconocimiento como la gran reaparición en el fútbol europeo? No, sinceramente comparto con usted, Napoli resurgió de las cenizas después de 33 años, es algo histórico lo que vimos esta temporada por parte del conjunto napolitano. Eh, y hablando también de equipos que resurgieron en su momento, Barcelona estaba bastante mal también en la Liga Española y bueno, como usted bien decía, la Liga Española está liquidada. ¿Y por qué está liquidada? Porque Real Madrid fue otro equipo que perdió puntos importantes y le dio el título al Barcelona el fin de semana. Ya vamos a comentar un poquito. Pero bueno, vamos a hacer un paralelismo un poco de lo que es Napoli y Barcelona. Napoli salió campeón luego de 33 años. Y Barcelona, que venía de jugar bastante mal, tuvo un periodo de cambio de técnico, agarró Xavi y un poquito empezó a resurgir nuevamente y terminó obteniendo el título. ¿Qué me dice usted que está por ahí, por esa zona? Bueno, realmente por aquí se vivió una fiesta el día de ayer, muchos fuegos artificiales. Yo estoy ubicado justamente en la provincia perdón, estoy ubicado en la comunidad autónoma que vendría a ser en Uruguay un departamento, digamos, Exacto. o sí, vendría a ser como una especie de departamento o en realidad una región, ¿no? En Uruguay no existe, que Sí, vendría a ser Cataluña, ¿no? Porque España, como bien saben, está dividida, son como muchos países en uno, tenemos muchas comunidades autónomas y cada una también se rige por sus normas. Entonces, en Cataluña, la verdad, la gente festejó mucho, hubo muchos fuegos artificiales. Creo que la gente está convencida de que va a volver Messi la temporada que viene y de que va a cambiar la historia, ¿no? La historia reciente del Barça que ha sido paupérrima, sobre todo en el ámbito continental. sí, Sin embargo, bueno, en el aspecto local es una copa muy importante la de la Liga. Realmente la vitrina vuelve a recibir un trofeo que hacía un par de años que no lo conseguía, que era sí. de suma importancia que el Barça volviera a tenerlo. Y bueno, se termina dando entonces esta congratulación, por decirlo de alguna manera, para Xavi, ¿no? Que estaba en duda, que Sí, la gente no sabía qué iba a pasar, iba a continuar, no iba a continuar. Yo creo que con esto podemos dar por afirmado y por confirmado de que va a seguir Xavi, ¿no? sí, bueno, esperemos que Xavi en la próxima temporada se queje un poco menos de lo que se quejó en esta temporada, ¿no? Qué manera de llorar. Qué manera de llorar, viejo. Siempre tenía un problema, el pasto, la luz, el regado de la cancha. Y de todas maneras, el Barcelona terminó ganando la liga, 85 puntos para el campeón, 71 para el Real Madrid que quedó segundo. Eh, y bueno, campeonato, como bien decías vos, importante para el conjunto blaugrana, que venía de una pésima temporada a nivel continental. A nivel local, obviamente, mejoró. Yo sinceramente veo difícil la posibilidad de que Messi vuelva. Quiero ser totalmente sincero. Y la verdad es que está muy complicado, ¿no? Sí, Y difícil que si suceda. bien, si bien la situación de Messi en el PSG no es buena, los hinchas sinceramente me dan vergüenza ajena, eh, la veo muy complicada que Messi vuelva. Yo creo que Messi va a buscar otro destino, ya está con un poquito más de edad. Puede ser que por ahí aparezca una oferta de la Liga de Camellos y se vaya a jugar con su buen amigo Cristiano. Puede ser que se vaya a la MLS. Puede ser que se vuelva a Argentina. Hay muchas posibilidades, pero yo creo que la de volver al Barça no es una opción. Bueno, se puede decir entonces que quizás por ese lado, quizás lo que es no tener que volver a vivir ciertas presiones, yo comparto, ¿no? Yo creo que podría ser, pero me parece que le tira, me parece que Sí, le tira la competitividad y volver a obviamente. conseguir un título con el Barça. Obviamente que a Messi le tira la competitividad y le tiran los colores, un equipo que fue prácticamente su vida, el Barcelona, pero yo sinceramente creo que Messi después de probar lo que es no sentir presión
porque obviamente la presión que siente ahora es mucho menor que la que sentía en Barcelona. Si bien los hinchas del PSG son unos pesados bastante importantes, él en el PSG no siente ninguna presión. Es más, hace poco se fue un viaje de negocios en Arabia, se comió una multa del PSG que cambió los horarios de entrenamiento. Y él un poco como que se mofa, se burla de la situación, hizo un video ahí pidiendo disculpas con una mitad de traje porque de cintura hacia abajo estaba en short, o sea, no sé. Yo sinceramente creo que después de saber lo que es vivir sin presión, Messi no va a volver al Barcelona. Quizás vuelve a Barcelona ciudad, o sea, vuelve a vivir en Barcelona, pero no creo que vuelva a jugar con la camiseta blaugrana. Bueno, eso estará por verse entonces, ¿no? Sí, Vamos veremos, a el ver. jugador es el que tiene la última palabra, obviamente. Exactamente, yo creo que, bueno, acá en Cataluña, en Barcelona, se mueren por volver a ver a Messi y tienen la esperanza de que Messi vuelva. Y bueno, vamos a ver qué sucede entonces en este mercado de fichajes que va a estar on fire realmente. Vamos a tener, creo que, muchas sorpresas. Sí, Sobre todo, hay un jugador que yo creo que va a renacer. a ver, ¿de quién habla? Sí, el señor Raheem Sterling. Sí, Creo que va a ser un jugador que va a volver a aparecer en el plano internacional, ¿dónde lo ve? me parece. En qué equipo lo ubica usted la próxima Y temporada? yo lo veo a Sterling viniendo al fútbol español. Sí, Mirá, Barcelona. y lo veo más en Barcelona, la verdad, que en el Madrid de Porque momento. sí, porque Real Madrid yo la veo difícil para Sterling, ¿eh? Tiene perfil más de Barcelona. Sí, sí, sin duda. Creo que podría ser una buena incorporación. Eh, Creo que igualmente estoy hablando de algo que no está chequeado, gente. O sea, cero Son chequeado. rumores, rumores, Sí, nada. intuiciones. Y con suerte. E intuiciones me gustan. Son intuiciones realmente de que me parece un jugador que supo ser explosivo en su momento. Se ha pinchado un poco por el Chelsea, ¿no? Que ha tenido una mala campaña. Entonces me parece que puede ser que quiera buscar otros horizontes y, ¿por qué no?, probar en otro fútbol. Vamos a ver. Sí, sí. Bueno, voy a cerrar un poquito el tema Barcelona, Juanpa, porque hablando de fichajes, ahora se me vino una cosita a la cabeza que estuve viendo por ahí. Y bueno, vamos a cerrar un poquito el tema para pasar a esto, pero antes hay que mencionar algo importante que pasó el fin de semana con el título de Barcelona, y es que la gente seguramente no lo sabe, alguno que haya visto el partido sí. Barcelona se enfrentaba al Español, su clásico de la región, su clásico de la ciudad, derby, ganó, ganó el título y no tuvo mejor idea que ponerse a festejar el título en la mitad de la cancha de su eterno rival clásico, de la ciudad obviamente, porque su clásico rival es el Real Madrid, pero el clásico de ahí de Barcelona, Español-Barça, no tuvo mejor idea que ponerse a festejar el título en la mitad de la cancha y eso obviamente no le gustó para nada a los hinchas del Español, que invadieron la cancha porque les quisieron pegar a los jugadores del equipo blaugrana. Una buena situación que por lo general siempre se le tilda a Sudamérica, ¿no? O por ahí siempre se pone en una casilla a Sudamérica como el fútbol donde pueden ocurrir este tipo de Sí. situaciones. Y realmente ocurrió aquí, ocurrió, digamos, en una situación que tendría que ser totalmente normal, porque si un Sí, equipo sale campeón tiene que dar la vuelta y tiene todo el derecho de obviamente, festejar, ¿verdad? Sea el obviamente. estadio que le toque. Obviamente, pero bueno, los hinchas del Español lo tomaron como una provocación del conjunto culé, el festejar el título en la mitad de la cancha. Se enojaron, saltaron el vallado, saltaron la seguridad, hubo corridas en el campo de juego y los jugadores del Barcelona que rápidamente se fueron al vestuario con Ronald Araujo a la cabeza, fue el primer jugador que se tiró de cabeza al túnel. Que la verdad me da un poco de vergüenza siendo uruguayo, ¿no? Yo pensé que se iba a plantar ahí a esperar a los hinchas, pero no, salió corriendo, se metió al vestuario. Bien, bien por él, bien por el equipo también, obviamente. Que evitaron así lesiones y agresiones. Exactamente. Sí, sí, no, a ver, el jugador uruguayo tuvo una reacción un poco polémica, ¿no? Sí, primero que nada lógica, porque obviamente si vos ves que se te viene una horda de gente a pegarte, obviamente que a no ser que seas un enfermo, no te vas a plantar contra 20 tipos vos solo. Porque obviamente estás poniendo en riesgo tu integridad física, pero bueno, de un uruguayo se espera otro tipo de reacción quizás.
Y sí, nada, aparte de un jugador que tendría que irse ganando lo que es el respeto del vestuario y por ahí intentar transformarse en el caudillo, ¿no? Sí, Para ser un caudillo tenés que dar la cara por tu equipo. Entonces me parece que ahí es donde podemos recriminarle un poco a Ronald que no tuvo la actitud un poco para defender a sus compañeros, para poner cara ante la situación. Yo creo que es una persona que todavía se está dejando guiar un poco por lo que le recomiendan. sí. Todavía no, quizás no se siente como alguien importante en el vestuario del Barça. Y eso termina repercutiendo en que, claro, el jugador no es considerado como uno de los grandes valores, digamos, institucionales del Barcelona, ¿no? Exactamente. Bueno, cerramos el tema Barcelona. Barcelona campeón de la Liga Española nuevamente después de la hegemonía de Real Madrid. El conjunto blaugrana que vuelve a sumarse un título va a estar obviamente en la próxima Champions al haber conseguido el título de la Liga Española. Y bueno, esperemos que en la próxima temporada le vaya mejor, obviamente. Y vamos a hablar de un tema, JP, que vos estabas hablando del mercado de pases con el tema de Sterling, de que puede posiblemente irse a jugar a la Liga Española. Un pase que se cayó, que parecía bastante ya cerrado, o que por lo menos estaba ahí en los radares, era el pase del jugador Manuel Ugarte, que se había hablado en podcast anteriores de su posible llegada al equipo de Anfield. Bueno, se cayó el pase de Ugarte. Bueno, es una noticia un poco, bueno, negativa de momento, ¿no? Yo creo que tenemos que ser pacientes porque sin duda Huerte no va a jugar la próxima temporada en Lisboa. Me parece que va a terminar buscando otro destino. Yo lo veo mucho en el fútbol italiano, ¿eh? Disculpe que por ahí usted yo sé que lo quiere ver en la Premier League, pero creo que va a caer una oferta muy importante del fútbol italiano, sobre todo teniendo en cuenta los grandes ingresos que están generando el Milan y el Inter, ¿verdad? Sí. Por, bueno, por las grandes campañas que han tenido a nivel continental y me parece que le va a llegar una buena oferta a Ugarte y no va a jugar en el Sporting, pero bueno, claramente como usted dice, es una noticia un poco negativa, ¿no? Para el entorno del jugador ahora. Sí, a nivel extraoficial, algunos de los nombres que sonaron y de las ligas que sonaron para Ugarte fueron la Liga Española, obviamente. Se habló de una posible llegada del jugador uruguayo al Atlético de Madrid. Obviamente todo esto es extraoficial. También de la Liga Italiana, como usted bien decía, hubo también algunos rumores. Hubo un rumor de su posible llegada al Inter de Milán. El Milan también estaba interesado en Ugarte. La Juventus tenía una oferta muy buena también para él. Así que veremos por dónde van los caminos que tiene Ugarte por delante y a ver cuál es su próximo destino. Pero ya sabemos más o menos por dónde puede estar encaminado. Quizás algún equipo de la Premier se suma ahora en este periodo de pases que va a comenzar. Pero sus posibles destinos son tres. O la Premier, o la Liga Española, o la Liga Italiana. Y por ahí van dadas la mano. Sí, Sería muy difícil de imaginarlo quizás en la Bundesliga, ¿no? Creo que no es algo factible, aunque sería quizás interesante verlo, pero sí, es muy difícil que equipos alemanes se fijen en jugadores uruguayos, ¿no? Es como nuestro gran punto débil sí. para cualquier uruguayo, sobre todo delantero, media punta, es ir a la Bundesliga. Es como Bueno, que no realmente no encaja mucho, ¿no? se me viene igual a la cabeza un jugador que está ahora en la Bundesliga, en un equipo que está al borde del descenso, el Schalke 04. Hay un delantero uruguayo, que ahora no me sale el nombre, pero está ahí Sí, señor, presente. usted está hablando de... Sí, está hablando de Salazar, está hablando del señor Exactamente, Salazar, sí, que Salazar. es un gran jugador, pero claro, la historia viene de que ya lleva años, ¿no? Sí, Viene sí, desde la cantera. sí, Sí. sí, exactamente. Pero bueno, obviamente como bien decís vos, Juanpa, es un punto débil la Bundesliga para los jugadores uruguayos. De todas maneras, no veo con malos ojos ninguna de las tres posibilidades de Ugarte de cambiar de liga, porque se estaría yendo a tres ligas top. Podrían ser perfectamente tres ligas top, la Serie A, la Liga o la Premier. Es un salto importante, obviamente. Él viene de jugar en Portugal, una liga de segundo nivel, se podría decir, en Europa. Y bueno, obviamente la Bundesliga no he escuchado ningún rumor, no he escuchado ninguna oferta posible por el jugador uruguayo.
Pero bueno, otro jugador uruguayo que está también en radares de equipos así de ligas top es el señor Facundo Pelistri. Y Facundo también va a tener que encontrar otro destino, va a tener que ir a otra liga y seguramente no creo que sea en la Premier League, ¿no? Sí. A ver, bueno, quizás algún equipo como el Brighton quiera contar con él, pero no lo veo. Realmente creo que va a cambiar de fútbol, de destino, digamos, a otro país. Pero bueno, eso está por verse, ¿no? ¿Usted tiene Sí. alguna novedad, algún rumor? Extraoficialmente me llegó un comentario de un oyente que me decía, Nano, fíjate por favor esta noticia, chequeala a ver si es cierto este rumor de fichaje, que es la posibilidad de Facundo Pelistri de llegar al Wolverhampton. Yo Me gusta. estuve buscando, no encontré casi nada de información, simplemente es un rumor extraoficial, no sé bien de dónde sale, de cuál es la fuente de este rumor. Eh, pero bueno, se dice que podría ser posible una llegada de Pelistri al Wolverhampton, un buen equipo de la Premier, pero veremos, veremos. Por ahora está en Manchester. eh, Se ha escuchado varias veces decir que el jugador está contento en Manchester. Obviamente no está contento con los minutos que tiene, pero está contento con su vida allí, con sus compañeros de plantel. Recordemos que él es muy amigo del argentino Garnacho. Eh, y bueno, Pelistri que obviamente va a buscar de cara a lo que se viene en la próxima temporada más minutos. O sea, que por lo tanto va a buscar un nuevo rumbo, un nuevo equipo. Exactamente, sí, sí, sí. Va a ser lo mejor. Desde mi punto de vista, él está en su momento ahora a punto de empezar a tener su prime, como se dice actualmente, Sí. y sin duda le vendría muy bien tener ese salto en un equipo donde lo consideren. Sí, un rumor extraoficial que tenía bastante fuerza para el periodo de pases que estuve viendo por ahí es la posibilidad de que él salga como préstamo. O sea, no que sea transferido, sino que salga como préstamo para tener minutos en otro equipo. Como se hizo en su momento con el Alavés. Sí, exacto, esa podría ser la gran posibilidad, ¿no? Una sesión donde él elija a otro equipo o donde mejor, digamos, no se trata mucho de lo que pueda elegir él, sino que el Manchester United acepte la posibilidad que le pueda ofrecer otro equipo para que él abandone a los Diablos Rojos y bueno, y dispute la temporada siguiente en otra institución. Vamos a ver qué es lo que le depara entonces a Facu. Eh, Pelistri que yo sinceramente considero que lo mejor que puede hacer es irse de Manchester con la actitud que ha tenido con él. Pero bueno, veremos qué ofertas le llegan también, porque recordemos que no ha tenido muchos minutos, entonces no sé si habrá llamado la atención de algún equipo con los escasos minutos que ha jugado. Esperemos que sí, esperemos que Pelistri tenga un nuevo destino para verlo un poco más en acción de cara a lo que se viene y de cara a lo que le conviene también al jugador y a la selección. Sí, exactamente, exactamente. Vamos a ver entonces lo que le depara. Esperemos que la selección uruguaya también reciba a un jugador con más minutos, porque la verdad es que actualmente no nos sirve para nada la continuidad que está teniendo, la no continuidad. Entonces, vamos a ver, esperemos que sea todo para el bien de la selección uruguaya. Sí, bueno, nos movemos de continente, Juanpa, porque nos volvemos a Sudamérica. Tenemos, hablando de mercado de pases y de periodos de fichajes, tenemos noticias de la selección uruguaya. Usted mire cómo yo conecto todos los temas uno con otro, ¿no? Tenemos temas de la selección uruguaya y es que Bielsa llegó a un acuerdo total con la Asociación Uruguaya de Fútbol. Es el nuevo técnico de Uruguay oficialmente. Y bueno, su representante legal ya dio el sí a todo lo conversado con la Asociación Uruguaya de Fútbol y va a viajar el fin de semana a Montevideo para firmar el convenio y presentarse en redes sociales primero y luego de forma oficial en conferencia de prensa. Bueno, realmente un entrenador que va a cambiar el fútbol uruguayo, no tengo ningún tipo de duda. El tema es si el cambio va a generar frutos a corto plazo o a largo plazo, pero estoy 100% convencido de que la inclusión de Bielsa va a generar una explosión en este fútbol uruguayo, sobre todo en lo que es la selección uruguaya, pero también creo que en el fútbol local. Así que lo veo muy positivo, es una gran noticia la que usted nos está diciendo y me gustaría saber cuál es su opinión. ¿Usted está de acuerdo con esta contratación?
Sí, bueno, una contratación que se hizo un poco larga. Obviamente Bielsa fue bastante larguero, pero por un tema personal de que a él le gusta tener todo bien ordenado, todo bien estructurado, porque él lo que presenta en la selección uruguaya es un proyecto. Él no se está presentando como un técnico nuevo que vamos a darle 3 4 partidos y si los resultados no se dan se cambia. No, no, Bielsa siempre en todos los equipos hizo lo mismo. Él presenta un proyecto, él tiene un proyecto en mente para la selección uruguaya, para las selecciones juveniles, para todo lo que es el tema AUF. Y me parece bien, me parece una buena contratación, le va a dar un cambio de aires al fútbol uruguayo, sobre todo al fútbol de la selección, pero también va a repercutir a nivel local la presencia de Bielsa. Eh, y sinceramente no soy un fiel seguidor de su estilo de juego, pero me parece que es un técnico que le puede dar algo diferente a la selección. Le puede aportar algo. Veremos cómo le va. Vamos a ver cómo le va, esperemos que muy bien, porque obviamente todos queremos lo mejor y sobre todo ver a un Uruguay jugando un fútbol diferente a lo que sería este mundial, que realmente a mí me da vergüenza, ¿no? Hablar con otra gente, inclusive acá en España, como usted bien sabe, hay muchísima gente que viene desde, bueno, desde África o desde Medio Oriente, Sí, que tiene origen árabe. sí, Mucha gente de Marruecos, por ejemplo, se mandó un mundial espectacular con un plantel que, desde mi punto de vista, tiene menos que el plantel uruguayo. sí, Sin embargo, teniendo menos, demostró un fútbol muy bueno, demostró un fútbol que dejó bien parado al país, a Marruecos, y Uruguay, sin embargo, quedó muy mal presentado, sin poder demostrar una idea clara. Entonces me parece que ya ver un Uruguay que vos sabés lo que propone, que vos te sentás a ver el primer partido de las eliminatorias, te sentás a ver el sexto partido de las eliminatorias, te sentás a ver el último partido de las eliminatorias, y ves un Uruguay que propone, que un Uruguay que quiere, que tiene una idea, y no una celeste que se tira atrás, una celeste que no sabes quién va a jugar, que realmente no entendés por qué no pone un jugador que está mejor. Entonces, yo creo que esa bobada se va a terminar, y eso para mí ya es un punto muy positivo. sí. Bueno, veremos qué tal se le da a Bielsa a su nuevo proyecto con la selección uruguaya y qué tal repercute también en el fútbol uruguayo. Y hablando de repercutir, le voy a dar la última noticia del día y ya nos vamos a ir a hablar de jugadores top que marcaron época. Un jugador que repercutió mucho en su momento, cuando surgió de las juveniles, cambió totalmente un equipo como es Peñarol y que se está hablando de una posible llegada, hablando de mercado de fichajes y hablando de posibles traspasos. Una persona que suena en el entorno del Club Atlético Peñarol es el jugador Brian Rodríguez, el Rayito, que estuvo jugando en Estados Unidos y ahora se encuentra en el fútbol mexicano. Expresó mediante sus redes sociales y su representante sus ganas de volver, de retornar al fútbol uruguayo y a Peñarol, obviamente. Y bueno, su representante salió a hablar con el programa de la radio Carve Deportiva y dijo lo siguiente: Brian Rodríguez es una posibilidad cierta de que llegue a Peñarol, el jugador quiere venir y todas las partes tienen que poner de lo suyo para que se logre y hay que esperar a que América termine la competición ya que está en semifinales. O sea, estamos hablando de Brian Rodríguez que está disputando semifinales con el Club América en el fútbol mexicano, pero que ha expresado ya sus ganas, sus intenciones de volver al club de sus amores y de volver al fútbol uruguayo. Y bueno, obviamente hay una posibilidad, existe una posibilidad, del club también lo quieren, es una buena incorporación. Entonces vamos a ver si se prosigue por parte de todas las partes involucradas para que se dé nuevamente la llegada del Rayito al fútbol uruguayo. Sería, creo que una contratación, bueno, top, Sí, ¿verdad? Para Peñarol, sí, sí, un bomba. jugador muy bueno, como usted bien dice. Me parece que podría ser muy importante porque hoy en día Peñarol perdió, ya que la Quintana dejó el plantel, Sí, perdió ese tipo de jugadores, en que encarnan, jugadores que hacen la diferencia en la línea ofensiva. Y creo que eso Arias no lo supo manejar después que perdió a la Quintana, no encontró un reemplazo ahí. Y entonces nos vendría, bueno, a todos los peñarolenses muy bien la contratación de Brian Rodríguez.
Bueno, otro jugador de que estuvimos hablando anteriormente, que también se charló un poquito de la posibilidad de que retorne al fútbol uruguayo, fue Facundo Pelistri, nuevamente a hacer un paso por Peñarol. También el Canario Álvarez, que no está teniendo una buena temporada en el Sassuolo. Así que serían dos o tres posibles incorporaciones de Peñarol de cara al próximo mercado. Yo sinceramente dos las veo muy factibles, la otra no tanto. Estoy hablando obviamente del Canario y de Brian Rodríguez, sí la veo factibles, la de Pelistri la veo un poquito más difícil, pero si el jugador tiene voluntad y tiene intenciones de volver, se puede dar. Sí, se puede dar, sobre todo hay que ver qué opina el club, ¿verdad? Que tiene la ficha, Exacto. hay que ver cuál es la intención. Y bueno, por lo general los jugadores que tuvieron un buen pasado con el Carbonero quieren volver, esa es la Sí, realidad, ¿no? Pero bueno, hay que manejar también qué es lo que quieren los clubes dueños de su ficha. Me gustaría también hablarle del Club Nacional de Fútbol, dígame. que también tiene un jugador en el radar, un jugador súper importante Sí, de la casa, sí, es Nicolás Lodeiro, que sí. se ha estado conversando una posible, bueno, incorporación para el tricolor, entonces que sería a partir de ahora este periodo de pases, a partir de julio, ya se podría manejar la opción de que Lodeiro vaya a entrenar a los céspedes y que forme parte del club tricolor. Sin embargo, es muy complicado llegar a un acuerdo, sobre todo salarial, ¿no? Tendría que dejar mucho de lado Lodeiro para pasar de un sueldo norteamericano a lo que es el fútbol uruguayo. Sí, bueno, también depende obviamente de la voluntad del jugador, como fue en su caso el retorno de Pereiro. Yo creo que se puede dar, se puede dar. Quizás si Lodeiro acepta rebajar un poco su salario, es un jugador con bastante posibilidad de que retorne al fútbol uruguayo. Además de que es una inversión que a Nacional le serviría. Ah, sin duda. Yo creo que es un jugador muy bueno. Le aporta muchísima, pero muchísima técnica y salida al equipo porque puede jugar tanto más atrasado, como una especie de cinco técnico, o puede jugar más como media punta, ¿no? Y hacer la diferencia en tres cuartos de cancha. Entonces me parece que sería una buena incorporación para Nacional. Sí, bueno, otra posible incorporación del equipo tricolor que se estuvo hablando en las últimas horas es el retorno del Chori Castro, jugador actualmente en River Plate, que tuvo un muy buen pasaje en Nacional y bueno, se habló de una posible vuelta al conjunto Albo para lo que es el campeonato intermedio y el clausura. Bueno, un jugador que, a ver, características muy diferentes a lo de Iro, debido a que ella lleva unos años jugando en el campeonato uruguayo, ¿no? Me Sí. parece que sería bajar bastante el nivel de contratación, de pasar de uno a otro, la verdad. Pero bueno, realmente Nacional tiene que evaluar si es una contratación que pueda cambiar realmente algo en el funcionamiento. También a veces sucede que los entrenadores lo piden, ¿no? Y esto sucede mucho, que te piden un jugador y bueno, y vos sos dirigente y realmente hoy por hoy me parece que al Guti le tienen un respeto bárbaro en Nacional y si el Guti pide un jugador, se lo van a cumplir, ¿no? Sí, Entonces me parece que por ese lado Nacional podría quizás llegar a contratar a Gonzalo Castro. sí, bueno, yo sinceramente lo veo bien como una posible moneda de recambio, o sea, el Chori que tiene sus años ya, podría ser un buen suplente, o sea, podría, dado que juega, ojo, igual viene jugando bastantes minutos en River, pero estaría bien para Nacional, por ejemplo, tenerlo en el banco para meterlo 20, 25 minutos, perfectamente le vendría bien. Sí, bueno, un jugador para el recambio, ¿no? Como lo supo hacer Recoba Exacto, también sí, sí. en su última época. Así que quizás se pueda dar entonces ese fichaje para el tricolor. Sí, bueno, otra noticia que estuvo circulando del mundo tricolor también fue la renovación de Ginela. El club quiere renovarle el contrato. Obviamente el jugador tiene ciertas exigencias salariales. Vamos a ver si las partes se ponen de acuerdo para una renovación o si es que Ginela se va de Nacional. Sí, muy bien, exactamente como usted ha dicho. El equipo bolsilludo que va a tener que analizar esta situación. Ginela también. Yo creo que Ginela tiene muchísimo talento, es un jugador joven y lo veo con futuro en el fútbol argentino. Mire lo que vio que yo le tiro perlitas, ¿no? Sí. Usted si quiere las agarra y si no, no. No, no, pero es que es Pero me cierto, es parece, cierto.
Me parece que es un jugador para el fútbol argentino, por el ritmo que maneja. Eh, Hubo sondeos. Inclusive, sí, ¿no? Algún sondeo del fútbol argentino seguro que Sí, hubo. si no me equivoco fue de Gimnasia, por ahí. Gimnasia de Esgrima de La Plata creo que fue el que sondeó la situación de Ginela. Y es que me parece que calza a la perfección, ¿no? Podría jugar con Brian Alemán en Sí, gimnasia, exactamente, ¿no? exactamente. Sí, sí. Bueno, Juanpa, hablando de jugadores top, de jugadores de época, nos metemos de lleno en el tema que teníamos como propuesta para el programa. Se nos fue un poco largo ya, pero bueno, vamos a hablar un poquito de jugadores que marcaron la infancia futbolística de los oyentes y de nosotros. ¿Por quién querés arrancar? ¿Quién se te viene a la mente así cuando decís un jugador que me marcó mi infancia? Bueno, la verdad que es una pregunta espectacular, una consigna, creo que a todos nos gusta, a todos los futboleros. Y le agradezco mucho que me deje esta posibilidad bueno, poder contarle un poco a la gente lo que fue mi infancia. Y no puedo empezar por otro jugador que no sea el gran Thierry Henry, Yo ¿no? sabía que lo iba a Yo, nombrar. Yo sabía que iba a ser el primero. sí, sí, sí. Es que Henry a mí realmente, bueno, me, me generó algo que creo que muy pocos jugadores me han generado, que es la admiración total, ¿no? Y yo recuerdo que el Arsenal 2002, 2003, 2004, con relatos del Bambino Pons los sábados de mañana, y realmente era magia lo que presentaba Henry en la cancha, lo que demostraba, la técnica que tenía. Realmente es un jugador que me marcó mucho porque lo veía alto, lo veía quizás por una estatura que uno diría, no, no puede ser que tenga La esos elasticidad. movimientos y es claro, esos gestos técnicos que tiene, ¿no? Era realmente increíble verlo. Le recomiendo a la gente que no lo conoce mucho, o inclusive nuevas generaciones que por ahí lo habrán visto casi en el punto de retirarse, donde ya no era lo mismo. Les recomiendo buscar Thierry Henry Skills, año 2002-2003, y uf, Su, van a su tener prime. ahí. Su prime en el Arsenal. Sí, sí, sí. Bueno, supo jugar en el Barcelona también con Messi y Sí. también supo, a ver, era otro estilo de juego el del Barcelona, pero yo recomiendo ese Thierry Henry del Arsenal. Y bueno, y le paso la pelota a usted. Cuénteme, a ver, en su infancia, ¿quién fue el primer jugador que le llamó la atención? Bueno, antes quería preguntarte una duda que se me vino ahora con Henry. Henry salió del Marsella, ¿verdad? Henry salió del Mónaco, si no me Del equivoco. Mónaco. Del Mónaco. Sí, Bueno, uno de del esos dos Mónaco. era. Sí, señor. Estaba en Francia y ahí fue donde lo conoció Wenger, que Sí, luego Wenger es el técnico del Arsenal, lo sí. contrata al Arsenal, y uno de los primeros jugadores que pide Arsène Wenger es al mismísimo Thierry Henry. Y de ahí nace una amistad que existe hasta el día de hoy, ¿verdad? Sí. Bueno, hablando de jugadores de época, a jugadores así que marcaron la infancia. Porque hay que decirle a la gente también, nosotros tenemos una edad en la que agarramos un vaivén, lo estábamos conversando un poquito con Juanpa antes del programa, nosotros agarramos un vaivén de jugadores porque pasamos de ser la generación que veía jugadores como nosotros que somos uruguayos en nuestro caso, como Darío Silva jugando en Europa, o Antonio Pacheco, o Recoba, o Chevantón, o Salayeta incluso, que jugó en Juventus. Pasamos de ver ese tipo de jugadores a ver jugadores top jóvenes hoy en día en ligas top de Europa, como es el caso de Valverde, como es el caso de Darwin Núñez, Pelistri, Ugarte, que son todos jugadores de esta nueva generación. Pero antes, nosotros agarramos el vaivén, que fue el vaivén de Forlán, Suárez, Cavani, que fueron los tres primeros uruguayos en destacar más a nivel mundial. Y bueno, un jugador de época que a mí se me viene a la cabeza, mirando, como usted bien decía, los fines de semana Premier League con relatos del Bambino Pons, es Diego Forlán en Manchester. Qué, qué jugadorazo, ¿no? Cachabacha en Manchester. ¿Y usted recuerda de verlo entonces a ese Manchester United, me está diciendo, en esa época? Sí, bueno, también en mi infancia, porque Forlán jugó, no me acuerdo bien la época, pero creo que era 2002, 2003 por ahí, es que estaba en Manchester, ¿verdad?
Sí, correcto. Bien, o sea, yo en esa época todavía era muy chiquito, o sea, hasta el 2006. En 2006 yo tenía 8 años, o sea, yo agarré más que nada la última etapa de Forlán en el Manchester, y la llegada de jugadores muy buenos, como fue Tevez, Nani, Vía Berbatov, Van der Sar en el arco, Valencia jugando en el Manchester, o sea, llegué a ver jugadores, bueno, Ryan Giggs, muchos jugadores muy buenos de esa época, Scholes también, pues, plantelazo que tenía el Manchester. Sí, era tremendo. Ese Manchester era imparable. Yo creo que está entre los mejores equipos de toda la historia del fútbol, sin duda, en esos años el Manchester, porque inclusive hasta Cristiano Ronaldo Sí, bueno, llegó me a olvidé de nombrar participar a de esos Cristiano. planteles, ¿no? Sí, sí, me olvidé de nombrar a Cristiano, pero creo que es un jugador que todo el mundo sabe que estuvo en esa etapa. Sí, impresionante. La verdad que sí que comparto mucho el hecho de que ese Manchester nos cambió un poco también la manera de ver el fútbol, ¿no? Que realmente lo que ponían esos jugadores y la clase que tenían eran tremendas. Y también comparto lo que remarcó hace un rato, nada más, que con respecto a lo que vivimos nosotros, ¿no? Esa transición del fútbol uruguayo, representado por jugadores internacionales en este caso, que realmente pasó de ser realmente pocos los casos donde había un jugador en ligas top a ser algo habitual y realmente ocurrente como ahora, ¿no? Es Sí, algo un poco más normal ver quizás jugadores en el top de Europa. Y yo creo que nosotros vimos las tres cosas. Vimos lo que era antes realmente, el cuando había Durante, jugadores, sí, claro. Vimos el Durante también, donde veíamos Luis Suárez, por ejemplo, rompiéndola poco a poco, que se generara confianza en contratar a un jugador uruguayo. sí, Cavani, como bien estábamos hablando antes, usted me lo nombró, que hizo un carrerón en Italia, recordemos Palermo y después Napoli. sí. Entonces ese tipo de jugadores como que estaban abriendo las puertas de a poco. Uruguay que hacía buenas presentaciones en mundiales, esto no se puede dejar de lado, gente. Está totalmente conectado, la realidad de un país, de los jugadores con la selección, está todo conectado y termina influyendo en que luego se hagan inversiones. Ustedes piensen que los clubes lo que terminan haciendo son inversiones en un jugador y para hacer una inversión, cualquier persona, como si ustedes el día de mañana tienen que hacer una inversión, tienen que estar seguros. Entonces realmente creo que no existía esa confianza en el jugador uruguayo, en el futbolista uruguayo. Y sin embargo, esta camada de Forlán, de Suárez, de Cavani, terminaron, bueno, inclinando la balanza un poco al punto de que a día de hoy realmente hay muchos jugadores uruguayos, ¿no? Que participan en la elite del fútbol europeo. Sí, bueno, Juanpa, nosotros que también tuvimos el privilegio no solamente de ver el vaivén de jugadores, sino de vivir yo creo que una de las etapas doradas, sino la etapa dorada del fútbol, porque hoy en día no hay tantas estrellas como antes, como cuando nosotros éramos chicos, y es que nosotros hemos visto muchísimos, pero créanme que muchísimos jugadores, y si ustedes, gente que están escuchando el programa, se ponen a pensar y a recordar años anteriores, vivimos una etapa de muchos, pero muchísimos jugadores buenos en el mundo del fútbol. Tuvimos la etapa dorada del Manchester United. Tuvimos la etapa del Arsenal de Arsène Wenger con Thierry Henry. Tuvimos la etapa del Inter. Tuvimos la etapa del Liverpool con jugadores como Torres, Fernando Torres, Steven Gerrard. Tuvimos a Lampard en el Chelsea, Anelka, Drogba. Una barbaridad de jugadores, o sea, algo realmente increíble. Y es que a nivel europeo había muchos equipos muy buenos. Bueno, tuvimos la época del Milan de Shevchenko, o sea, una Qué locura, delantero Shevchenko. una Bueno, el locura. amor de Dios, ese era. Ese Milan que termina, bueno, ese Milan pierde la final del mundo con Boca increíblemente, pero era un Milan con estrellas tremendas. Y Sí, era una cosa de loco lo que jugaba ese Milan, a mí me encantaba. Yo diría que lo pongo al mismo nivel a ese Milan con el Milan de Ronaldinho, Beckham, sí, Pirlo. ¿Se acuerda? Ese Milan también era sí. una cosa de locos. Eh, Bueno, yo le voy a y bueno, recomendar. sí, dígame. No, no, diga, termine la idea. No, que simplemente tiene toda la razón en lo que dice. Hemos vivido muchos equipos y jugadores a lo largo de estos años, desde nuestra infancia, y jugadores que realmente eran
top, pero que se mantenían en un nivel bueno y Ah, que su nombre durará, ¿no? Yo eso no lo veo hoy en día. Me cuesta mucho ver esa regularidad, ¿no? Es decir, a ver, sí, Haaland, sí, eh, Valverde, bueno, a veces tiene sí, sus sí, grandes partidos, pero Vinicius. sí, Vinicius ahora está teniendo mucha continuidad de buenas actuaciones, pero yo creo que antes también se veía un poco más esa regularidad en los jugadores que vos decías, está Ronaldo y no te perdona, o Bueno, está Raúl y si le sí. queda en el área te la manda a guardar. Sí, bueno, es que si nos ponemos a nombrar, podemos nombrar planteles enteros o podemos nombrar incluso jugadores individuales. Así rapidito se me vienen un montón. Torres, David Villa, Beckham, Ronaldo, Ronaldinho, Pirlo, eh, Roberto Carlos, o Un sea, niño, me acuerdo. Juninho, Balak, Bergkamp, Quit. O sea, vos mirabas en cualquier lugar y había jugadores. ¿Eh? Y había jugadores muy buenos. Todos los países tenían jugadores muy buenos. Bueno, tuvimos la etapa de Figo, Ibrahimovic, los inicios de Ibrahimovic, la etapa del gordo Ronaldo. O sea, era una locura la cantidad de jugadores buenos que había. Cafú. eh, Mirabas por donde miraras, tenías un montón de estrellas. Sí, sin duda. Yo creo que esa generación, que lo podemos considerar de los 2000, ¿no? La primera década del siglo XXI, creo que fue una generación que es difícil que se vuelva a repetir, ¿no? Y lo digo Sí. realmente de corazón, no lo digo por las nuevas generaciones que seguramente no les guste lo que estoy diciendo, porque deben tener sus ídolos, deben tener también sus equipos favoritos, y no está bueno que alguien te diga, mirá que lo que había antes era de mejor nivel. Pero realmente es que eran jugadores que lograron, bueno, ser conocidos y reconocidos a nivel mundial por todos, porque realmente jugaban domingo tras domingo a un nivel tremendo y no era solo ese equipo, sino que el que se enfrentaban también, era una cosa impresionante. Entonces, eso un poco como que se ha perdido, ¿no? Poco a poco y está un poco más despareja la cosa, ¿no? Como que tenés equipos muy armados y otros equipos que no llegan a ese nivel. Entonces, eso como que le ha bajado un poco la vara a la calidad de jugadores. Sí, además de eso, la recomendación que te iba a hacer a vos y a la gente es que ustedes busquen, por ejemplo, en YouTube todas las finales de Champions desde el 2000 o 2002 en adelante y van a ver que siempre llegaron, o más o menos los mismos cuadros, pero antes pasaba que se daban equipos que no se ven actualmente, como Liverpool, como Milan. Y algo que pasa también es que en esa época, que nosotros decimos que vivimos la época dorada del fútbol, no solamente que vos miraras donde miraras encontrabas una estrella en cada país, en cada equipo, sino que fue una época dorada en serio de jugadores porque en todas las posiciones había jugadores importantes. Solamente basta mirar con los arcos. O sea, tuvimos a Dida, tuvimos a Buffon, eh, Oliver Kahn, el surgimiento de Manuel Neuer. O sea, solamente por ahí tenés un montón de goleros, Peter Cech, o sea, había buen nivel, tanto Van der Sar, tanto del arco como hacia adelante había muy buenos jugadores, que hoy en día no se da tanto, se ve más estrellas en las partes de media punta, medio campo ofensivo, delantero, algún que otro zaguero, un buen lateral, pero en esa época había buenos laterales, había buenos centrales, había buenos mediocampos, había buenos delanteros, había buen plantel en general, o sea, vos miraras el equipo que miraras tenías buen plantel. Exactamente, sí, sí, totalmente de acuerdo. Me parece súper importante lo que ocurrió y bueno, esto sin duda marcó un antes y un después, ¿no? Marcó un antes y un después en todos. Por eso ahora estamos recordando y nos salen tantos nombres, ¿no? Claro, Son claro. mágicos, todos mágicos. Bueno, a mí, por ejemplo, hay dos jugadores puntuales de Alemania. Usted sabe que a mí me gusta mucho Alemania. De Alemania hay dos jugadores muy importantes que tuvieron historia en la selección y historia a nivel clubes, que para mí son de los dos mejores de la época. Uno es el lateral derecho, Philipp Lahm, que para mí no he visto todavía un lateral que alcance el nivel que tenía Lahm. Y un mediocampista muy bueno que yo siempre lo quiero en mi equipo y que me gustaría ver un surgimiento de un jugador de ese estilo es Bastian Schweinsteiger. También. Dos figuras teutonas que van a estar siempre, ¿no? En la retina de nuestra generación. A Sí, mí, Lam me encantó, la verdad. Me encantó tanto en la selección alemana como cuando
jugaba para el Bayern Múnich, ¿no? Me parece que un jugador impresionante. Es, Realmente una regularidad, ya cuando hacen las cosas bien, con esa regularidad, con esa calidad, es porque estamos hablando de jugadores sí. que no son normales, no son para nada normales. Aparte, para la gente que quizás es muy joven y no llegó a ver a Philip Lahm, por ejemplo, porque se retiró bastante joven, Philip Lahm no solamente era un lateral que defendía, o sea, él era un lateral que perfectamente lo podrías poner de carrilero. Bueno, en la época, en la primera etapa de Guardiola en el Bayern, lo llegó a usar de mediocampista por derecha. Eh, Lahm tenía recorrido, velocidad, era buenísimo marcando, te metía pases de 40 metros como si te la estuviera poniendo con la mano. Eh, o sea, era un jugador muy completo y pese a ser un jugador bajito, ganaba muy bien de cabeza, pateaba muy bien los tiros libres, o sea, una locura de lateral. La verdad que sí, una calidad, una visión. Bueno, también capitán, ¿no? Una actitud Sí, ejemplar. sí, Era un jugador totalmente ejemplar. Me hace acordar mucho a Zanetti, también un sí, lateral derecho, bueno, bueno, argentino, capitán del Inter, ¿no? Los dos como que sí, eran de esa escuela sí, de sí, caballerosidad totalmente, que realmente dejaban la vida en los partidos, pero no eran jugadores que le faltaban el respeto a los rivales nunca. Y eso no. habla muy bien de un profesional. Bueno, y hablando de laterales buenos, tenemos a Lam, nombramos a Lam, nombramos a Zanetti, que es un emblema del Inter. Y del otro lado de la vereda tenemos a Maldini. Uf, Maldini ¡Qué jugador! también. No, sí, Hace poquito tuvo una interacción con Thierry Henry, no sé si usted la vio. me la perdí. Una anécdota, bueno, estaban relatando el partido del Arsenal, fue este fin de semana, más concretamente. Estaban relatando el partido del Arsenal, no, miento, estaban relatando el partido, iban a relatar el partido de Milan-Inter por la Champions. Y estaban entrevistando a Maldini. Y uno de los panelistas en el programa que estaba entrevistando era el señor Thierry Henry. Y contaron una anécdota de una vez que tuvo que jugar Arsenal contra Milan por Champions, que decía que Thierry Henry le había dado miedo saber, cuando le dijeron que iba a ser titular, le había dado miedo saber que iba a jugar del lado donde estaba Maldini. Y Es que Maldini, Maldini, claro, y uf, Maldini obviamente le devolvió la caballerosidad y le dijo que a él también que él tampoco se había puesto contento cuando se enteró a quién le tocaba marcar. sí, no. Dos figuras importantes, uno en la defensa, el otro en el ataque. Claro, Maldini, duelo de los titánico. mejores delanteros, sí, sin duda. Maldini yo lo considero junto con Cannavaro Sí. y Bueno, podemos meter quizás en la lista al señor, eh, disculpa, se me olvidó ahora, el señor, bueno, Materazzi quizás puede ingresar como uno de los mejores defensas centrales, pero yo considero que Chiellini sí. también entra, ¿no? En esa lista, digamos, de esos defensas típicos italianos que para pasarlo realmente es muy Sí, difícil pasar un defensa italiano. sí, bueno, Chiellini que supo compartir muchísimos años la dupla con Bonucci, que también es otro, que vos lo ves y Otro más de la ya escuela. te intimida Sí, nomás sí, la presencia de Bonucci. sin duda. Vos imaginate ser un delantero encarando al arco y ver que de frente tenés a Chiellini y a Bonucci, y en el lateral tenés a Maldini, ¿entendés? Y atrás en el fondo tenés a Buffon, o sea, ¿cómo No, no, arrancás? no, no. ¿Cómo arrancás? ¿Cómo ¿Cómo te da el alma para batear? No, no. Y Es una también, situación imagínate extrema esa. Imagínate esa situación, sumale que de atrás te venga corriendo Pirlo, Del Piero y Gattuso. Completito, ¿no? Ya tenés Falta el. de Rossi. Sí, claro, sí, De Rossi que aparece y te achura la pata de un lado al otro. Sí, sí. Una Sin locura, vuelta. una locura los jugadores italianos de esa época. Usted vio que en 2 segundos nomás salieron 11 nombres, o sea. Sí, unos cuantos. La verdad que fue, bueno, una época hermosa y jugadores que siempre los vamos a recordar con Sí. mucho cariño. Bueno, mirando también un poco, hablando de Henry, que es francés, si miramos la selección francesa de esa época también había muy buenos jugadores. Estaba Zidane, estaba Henry, eh, estaba Trezeguet. Qué buen jugador, ¿no? También David Trezeguet, que Sí, volvió a River en su momento para lograr el ascenso sí, a la primera categoría. Sí, sí. sí. Bueno, y en esa época también estaba este muchacho del Olympique Lyon, que ahora no me sale el nombre,
Pero seguramente Eh, usted sabe de quién estoy hablando. ¿Ben Arfa? ¿O Sí, Ben Arfa era uno, pero yo estoy hablando de otro en realidad. Pero Ben Arfa también. Ben Arfa fue un jugadorazo. del Lyon? Puede estar hablando de... A ver, había un puntero derecho muy bueno que jugó en el Chelsea también, pero no recuerdo si jugó en el Lyon, que era Malouda. Ese era bueno, ese me acuerdo de verlo. Ribéry también, no Sí, podemos olvidarnos, ¿no? sí, sí. De Ribéry. Grandes jugadores franceses que también supieron estar en esa época. Eh, y bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, de un francés también, Will Tort, que Sí, era buenísimo, que jugó en el Arsenal, ese de Henry, también era un gran jugador. Bueno, el Puma Netka lo nombraste ya, un delantero espectacular. Estaba también Cissé, sí. un 9 Djibril Cissé, que era bravísimo. O sea, jugadores que realmente marcaron una época, marcaron sin ningún tipo de duda una época brutal, ¿no? Sí, bueno, yo estoy mirando acá, me fui un poquito en la máquina del tiempo, estaba, porque quería recordar el nombre de este jugador que no lo encontré todavía. Estoy mirando el plantel del Olympique Lyon del 2008 y tenemos Uf, jugadores que aún están en vigencia, como Hugo Lloris, por ejemplo, en el arco, que salió de ahí. Miren los nombres que le voy a dar. Fabio Grosso, también. Mensah, que fue un jugador importante en Ghana, en el último mundial que disputó con... no me acuerdo si ahora estuvo en el mundial de Qatar, pero creo que el último que jugó fue en 2010. Después tenemos a Ederson, eh, Pernambucano, Juninho. gran jugador Juninho, ¿no? Ese Lyon era, Sí, bueno, estaba Ribery también. qué plantel. Sí, sí, muy buen plantel, la verdad, el Lyon de 2008. Bueno, no encontré el jugador que yo le decía, pero ya lo voy a encontrar por ahí. Ya debe estar por ahí. Bueno, tenemos muchísimos jugadores buenos. O sea, de esa época tenemos a Ribery, tenemos a Robben también, que después explotó mucho más en los años posteriores. Drogba, Anelka en Chelsea. Muy buenos jugadores. Sí, señor, una gran generación, la verdad, Gala, que bueno, que demostró también estar a la par de Italia, ¿no? Que Italia sacaba a sus jugadores, pero Francia también, y por eso creo que por ese motivo llegan a la final del 2006 también, ¿no? Sí, bueno, y estamos obviando un jugador, obviamente porque es el típico que marcó infancias de muchísima gente, y es el señor Ronaldinho, que Ronaldinho durante esa etapa también tuvo su pasaje por el PSG, tuvo su pasaje por el Barcelona, luego tuvo su pasaje por el Milan. Qué jugador Ronaldinho, che. Creo que, mirá, va a haber muy pocos que puedan acercarse a lo que hizo Ronaldinho, porque realmente era algo diferente, Sí, era bueno, algo que no se ve muy a menudo, ¿no? bueno, Ronaldinho que yo, por ejemplo, no he visto ningún jugador de los que surgieron posteriormente de Brasil que alcanzara o que pintara para ser el nuevo Ronaldinho. Si bien en su momento se habló mucho de Neymar, yo creo que Neymar no, luego de que salió del fútbol brasilero, de que se fue del Santos al Barcelona, no siguió con el mismo estilo de juego. No, claramente, no fue lo mismo, le costó muchísimo, se le hizo, bueno, cuesta arriba, realmente. Y eso, bueno, generó un quiebre, ¿no? Un quiebre en el funcionamiento. Hay muchas cosas también anímicas, mentales que influyen, ¿no? En tu día a día, en lo que es tu carrera. Pero Ujú. bueno, realmente nos tuvimos que conformar con lo que fueron un par de años buenos, donde demostró ser un fuera de serie total. Sí. Y bueno, y ahora últimamente más lesionado, ¿no? Sí, bueno, y si hablamos un poquito también de jugadores de época, un plantel, una etapa en realidad de un equipo que marcó mucho también fue la etapa de Barcelona, que supo tener figuras como Eto'o, como Deco, Ronaldinho, Víctor Valdés en el arco, que después estuvo muchos años, Xavi Iniesta, Busquets, o sea, hubo jugadores, Ibrahimovic estuvo también en un tiempo. Sí, señor. Sí, sí, tremendos players, jugadores impresionantes y bueno.
Yo creo que la lista no termina más, ¿no? No, Me gustaría podríamos... que la gente nos diga y que nos Sí, comente a ver qué jugadores les marcaron por ahí. También que se animen todos y todas, ¿no? Por sí, ahí que no tengan vergüenza. Si te gustó Forlán y Forlán te marcó la época en 2010 y después no volviste a mirar fútbol, comenta abajo también, poné Diego Forlán. Si te sí, marcó, no sé, Paolo Montero, pone también. Paolo Montero, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacerle la siguiente propuesta a la gente y ya vamos a ir despidiendo el programa porque podríamos estar hablando 2 horas incluso de jugadores de época porque se nos vienen muchísimos a la cabeza y si uno se pone a investigar por ahí todos los años, todas las Champions, todas las copas, van a empezar a salir uno atrás de otro y no se va a terminar nunca la lista. La propuesta que le vamos a hacer, Juanpa, querido, si te parece bien, es que la gente nos deje un top 5 en comentarios, dejen ahí en la caja de comentarios, nos pueden mandar en Instagram también. Top 5 de jugadores que a ustedes les marcaron la época, les marcaron la infancia futbolística o que simplemente les gustaba y quieren hacer un top 5. Lo pueden hacer por ahí. Así que, bueno, nada, vamos a ir despidiendo el programa, si te parece, Juanpa. Bueno, tremendo programón, ¿eh? Realmente lo quiero felicitar porque ha hecho un análisis tremendo de lo que es el fútbol europeo y también nos ha dado, bueno, mucha vida, porque estos recuerdos son vida y estas anécdotas nos hacen querer vivirla y poder seguir llenando páginas de nuestro libro. Así que bueno, le agradezco mucho, le deseo una gran semana. Recuerden todos de que vamos a tener otro programa también el día jueves. Sí. Y bueno, que ya saben nuestras redes sociales, ya saben cómo comunicarse, que nos pongan ahí, que no tengan miedo. Como ya saben, no mordemos, así que no se preocupen. Y bueno, un fuerte abrazo, compañero. Les deseo lo mejor esta semana. Bueno, muchas gracias señor, le deseo una muy buena semana entonces a usted también, a todos los oyentes de Fútbol en Foco. Bueno, ya le dijimos casi todo, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, abajo en la descripción van a tener la cuenta oficial del programa, es en Instagram Fútbol en Foco, PDCST, podcast sería. Si no lo buscan como Fútbol en Foco Podcast y les va a salir también. Las redes sociales del señor Juan Pablo Scheffer, que ya se las dijo anteriormente, también las van a encontrar en la descripción. Mis redes sociales, Twitter, Instagram, vikingo-nano. Y bueno, comuníquense con nosotros, pónganos sus top 5 de jugadores que les marcaron la época, coméntenos lo que quieran, pueden aportar cosas para el siguiente programa también. Nosotros por acá nos vamos despidiendo de un nuevo capítulo de Fútbol en Foco, el capítulo número 9, programa número 9, y el siguiente programa, señor, el día jueves, cumplimos 10 podcasts, 10 programas, así que esperamos a todo el mundo del otro lado y por este lado ya les vamos diciendo que nos despedimos, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos el jueves.